hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 11 de mayo, damos comienzo al programa 331 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 331, que corresponde al 11 de mayo, y como es habitual lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Luego vienen las operetas de la prensa hegemónica que comenta Hugo Muleiro, y a continuación, cerrando el bloque, la columna de política nacional de Carlos Olubica. Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y iniciamos luego el segundo bloque con la participación de Jorge Rachid como columnista invitado que se va a referir al discurso de Cristina en el Chaco. A continuación, la columna de género de Alejandra Benaglia, que se va a referir al orgullo de ser vieja. Finalmente, cerrando el bloque, la columna de ambiente de Silvia Oliverio Gieto con este título: Extractivismo y megaminería. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 11 de mayo de 1974. Muere acribillado a balazos por la AAA el padre Carlos Mujica al salir de la iglesia Francisco Solano, donde acababa de celebrar una misa. El mártir de los pobres luchó incansablemente en las villas, adhirió incondicionalmente al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Estaba totalmente comprometido con los pobres, a los que llamaba mis hermanos, y también comprometido públicamente con el peronismo.
Consciente de lo que podía significar este compromiso, en 1971, luego de que pusieran una bomba en su domicilio, afirmó: «Nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su Iglesia luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio, que no merezco, de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición». 15 y 16 de mayo de 1969, el día 15, en Corrientes, en una protesta por el aumento en los precios del comedor universitario, es asesinado a manos de las fuerzas represivas Juan José Cabral, un obrero y estudiante universitario. Al día siguiente, 16 de mayo, comienza una ola de protestas en Rosario, conocidas como el Rosariazo. Trabajadores y estudiantes repudian la muerte de Juan José Cabral ocurrida el día anterior. El Rosariazo se prolongará varios días después del 16. El 17 de mayo muere asesinado por la policía el estudiante Adolfo Bello. El 21 de mayo se profundiza la agitación y en la represión cae asesinado el obrero y estudiante Luis Blanco, de 15 años. Ante estas muertes se generalizan las protestas en todo el país, que culminarán el 29 de mayo en el Cordobazo. Decepción mediática. Ella hackea, pero no rompe. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. El relato mediático opositor sobre el discurso de la vicepresidenta en Chaco destila decepción e incomodidad, porque el debate propuesto, pese a la gravedad de las diferencias, no rompe a la alianza gobernante ni convalida especulaciones editoriales sobre una habilitación de la línea sucesoria. La Nación expresó con claridad este incordio en una nota del sábado 7, cuando sostuvo que Cristina Kirchner minimizó el poder del presidente, pero no rompió lanzas. En esa misma línea, varias columnas del fin de semana coincidieron en presentar a Cristina Kirchner como la principal opositora al gobierno. Y como siempre sucede, representantes de Juntos por el Cambio repitieron de inmediato este análisis, como lo hizo la animadora televisiva Lozada, puesta ahora a senadora nacional. Crece la ofensiva salvaje, asedio, rebelión institucional, jaque, son palabras que abundaron en estos espacios hasta que el lunes por la mañana el ministro Guzmán ascendió a los primeros planos por su intento de respuesta al discurso de la vicepresidenta. El sueño mediático opositor de la desarticulación total y final del Frente de Todos, continuamente frustrado, abre la mirada a la marcha de la interna de Juntos por el Cambio, y en esto títulos y artículos de opinión van centrándose más y más en Mauricio Macri, pese al formidable gasto publicitario de Rodríguez Larreta. Después de que Pañi escribió en La Nación que Macri resolvió ser candidato, el jefe de redacción de Clarín, Kirchbaum, desplegó un juego enigmático. Anunció en el título de su nota del domingo, que va en tapa, Macri ya sabe que deberá competir. Sin temor por el fraude a las y los incautos lectores, la nota no convalida en nada lo que dice el enunciado. Peor todavía, sostiene que Macri estira la indecisión. El dispositivo opositor de poder encaramado en la Corte y varios estamentos de la justicia sigue siendo motorizado por los medios que anticipan sus fallos y fundamentos y que, esta vez, le regalaron un manto de encubrimiento al quitarle visibilidad al pedido fiscal para anular el procesamiento de Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan y a nuevas gracias al clan por la quiebra del Correo. No se equivoca La Nación cuando dice que la justicia da señales de poder. Tampoco fue fácil encontrar para los ingenuos lectores de Clarín, La Nación e Infobae la decisión en Uruguay de rechazar el pedido de asilo al prófugo Pepín Rodríguez Simón, el arquitecto de la composición de la Corte Suprema de Inmundicia a nombre de Mauricio.
noticia amarga. Es mejor que el público no la conozca. Y hablando de mafias, una vez más, la Fuerza de Tareas de Judiciales de Clarín se hace notar. En tapa del domingo apareció el título «Le proponen a Macri impulsar cambios en la magistratura y sacar a la Corte». Hay un primer detalle enigmático, y es que en la versión electrónica del diario esta nota firmada por Santoro fue prácticamente sepultada. Para encontrarla había que entrar a la sección política y llegar a la quinta pantalla, algo que ningún lector en su sano juicio haría. Además, allí el título fue cambiado por «La interna de Juntos por el Cambio». Ricardo Lorenzetti habló con Mauricio Macri de cambios en el Consejo de la Magistratura, según Elisa Carrió. Es decir, que la afirmación de tapa de la supuesta propuesta a Macri parte de la trillonésima denuncia de Carrió. La nota es tan laberíntica que al final es imposible tener una idea siquiera aproximada de los hechos. Supuestamente Lorenzetti habló con Garabano, Macri y Gerardo Morales y les dijo que no está de acuerdo en que la Corte presida el Consejo de la Magistratura. Pero Garabano y Morales desmintieron, aunque 3 fuentes de Juntos por el Cambio dijeron que el diálogo sí existió. En fin, avatares republicanos, no exentos de algún matiz humorístico, siempre jactancioso en manejos de inteligencia. Pañi habría escrito que en la confusa reunión de Juntos por el Cambio en la que Morales fue acusado de hacer acuerdos con Massa en torno de la justicia, Rodríguez Larreta ofreció a Mau que revisara su teléfono para demostrar que no está en diálogo con el presidente de diputados. Y entonces, dice el columnista, alguien musitó: Macri no necesita ver tu WhatsApp porque ya lo conoce. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 9 de mayo a las 17:30. Clase magistral de Cristina en el Chaco. Para quien lo escuchó y también para quien no la pudo escuchar, recomiendo que lean completa la transcripción porque no tiene desperdicio. Hoy vamos a subrayar algunas de las tantas ideas que formuló en su brillante exposición. Abarcar todo lo que dijo excede largamente el tiempo y el espacio de esta columna. Lo primero que explicó es que el capitalismo, como sistema de producción de bienes y servicios a escala global, hasta ahora el más eficiente, se ha independizado de la ideología. Estados Unidos y China, las dos principales potencias en la actualidad, son capitalistas, pero tienen ideologías y sistemas políticos opuestos. Y el gigante asiático es hoy el sistema capitalista más eficiente de todos, por el crecimiento y la inclusión de millones y millones de trabajadores logrado en las últimas décadas. Las mayores inversiones de las empresas globalizadas se dan en China. Evidentemente, el capitalismo va donde gana plata. Esa es la mayor seguridad que busca, no la tan mentada seguridad jurídica que nos quieren vender. Luego la vicepresidenta habló sobre el avance de la desigualdad en el mundo y advirtió que la carencia de instrumentos por parte de los estados nacionales para afrontar las nuevas realidades y los nuevos actores sociales, económicos, mediáticos, tecnológicos están poniendo en crisis la democracia. Salto tecnológico sin precedentes y surgimiento de nuevos poderes por arriba de los estados nacionales. Allí introdujo el concepto que tituló la presentación de su ponencia: la insatisfacción democrática, que surge ante la falta de respuesta de los estados nacionales a las distintas demandas de las sociedades.
Bajando estas ideas que aplican globalmente a nuestra propia realidad en la Argentina, apuntó a un fenómeno de estos tiempos. Un segmento de los trabajadores en relación de dependencia hoy son pobres. Antes la pobreza la encontrábamos en los sectores informales, los precarizados, pero esto cambió drásticamente como consecuencia de la concentración cada vez mayor de la riqueza y una política que promueve salarios bajos. Y señaló una paradoja. El modelo exportador con salarios bajos vigente a principios del siglo XX tenía una contrapartida en la acumulación de dólares en el Banco Central. Ahora, con exportaciones crecientes y salarios bajos, nos faltan dólares. Algo está fallando, dijo, y se metió de lleno en las cuestiones internas del Frente de Todos. No hay pelea ni hay discusión, afirmó basándose en la etimología de las palabras. Lo que hay es un debate de ideas en torno a las políticas del gobierno nacional. Recordó que en un acto del 18 de diciembre de 2020 se habló de que 2021 iba a ser un año de fuerte crecimiento de la economía, pronóstico del presidente de la Cámara de Diputados que se cumplió, y que entonces ella había advertido que ese crecimiento no debía ser aprovechado por cuatro vivos. Dijo en aquella ocasión que era necesario alinear precios de los alimentos, tarifas, servicios, salarios y jubilaciones. Destacó el gran problema argentino que es la economía bimonetaria, que provoca la permanente escasez de dólares y resulta la causa principal de la inflación. En este punto, rememoró que en 2019 le avisó a Alberto Fernández sobre la puja distributiva que se venía. Todos los sectores, salvo algunos, perdieron con el macrismo. Todas las empresas alimenticias perdieron y van a tratar de recuperar rápidamente esa pérdida, le dijo al presidente electo. Aquí me permito hacer una reflexión que corre por mi cuenta. Los trabajadores y los jubilados también perdieron con el macrismo, un 20% promedio de sus ingresos, y hasta ahora no los pudieron recuperar. Incluso perdieron un poco más por la pandemia. Una parte de los trabajadores formales, sindicalizados, logran dar la pelea a través de las paritarias, pero otro sector, con menos fuerza para negociar, no logra salir del pozo. Y ni hablemos de los informales y los cuentapropistas. Por eso, el debate en el Frente de Todos gira en torno a la distribución del ingreso, que incluso el presidente de la Nación reconoce como una asignatura pendiente de nuestro gobierno. La cuestión es que para mejorar la distribución del ingreso hace falta parar la inflación, porque si no, toda recomposición de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales termina diluyéndose. Y para frenar la inflación es necesario tener mayor firmeza frente al poder económico concentrado. Ha quedado en evidencia que los diálogos y los acuerdos de precios son insuficientes para disciplinar a los formadores de precios. Como dijo Cristina, si ahora, además del problema del bimonetarismo, tenemos los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que presiona por una devaluación por encima de la inflación, y si la inflación es por el dólar, la devaluación aumentará la inflación. Es por estas cuestiones que se da el debate dentro del Frente de Todos y bienvenido sea. Un fuerte abrazo para todas y todos. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016,
y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. El discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Chaco junto a Capitanich, el gobernador de esa provincia, y un cuadro político realmente importante de la nueva generación de dirigentes, se puede describir de varias maneras. La primera es que bordeó todos los aspectos de la realidad nacional e internacional, como hace una dirigente estadista de la estatura de Cristina, que debe estar entre las 10 o 15 mejores figuras políticas de entender el mundo en este momento a nivel mundial. Por otro lado, esa descripción no dejó de abordar ninguno de los temas que tienen en debate hoy la Argentina y en los cuales generalmente se entra por el ojo de la cerradura y no por una visión totalizadora, satelital, como la que le hizo Cristina. Lo primero que hay que decir es que Cristina le bajó el tono a aquello que los medios intentan instalar y algunos sectores de la militancia también, como una fractura del frente, cuestión que están intentando desde el primer día del gobierno del Frente de Todos, armado por Cristina, conducido por una mesa chica, y que tiene como característica que es la primera vez en la historia del peronismo que el peronismo gobierna por una alianza de sectores. Y eso no está mal, siempre fuimos movimentistas, siempre la identidad y el sello debe ser del Perón filosófico, y esto me parece que de alguna manera Cristina lo reafirmó cuando planteó que el tema es el debate en el seno del Frente de Todos, que además, a partir de lo que ella dice y lo que venimos proponiendo muchos de nosotros, es un debate que debería darse en una mesa ampliada de discusión política y de institucionalización del Frente de Todos, como se institucionalizó en algún momento el Frente Amplio en Uruguay, y que permitió la consolidación de un polo de poder popular con una mirada similar, aunque de diferentes extracciones y con diferentes también opiniones coyunturales. Por eso
me parece que lo más importante para rescatar que planteó es que el debate no es pelea. Y de esa manera elíptica, comenzó a decir por qué se está planteado como pelea. Y ahí es cuando Cristina Fernández de Kirchner identifica claramente a los enemigos y no se calla y lo dice con todas las letras. Los enemigos son los que están afuera, son los medios hegemónicos que intentan crear sentido y que dejaron de ser de comunicación. Son los factores de poder empresariales, fundamentalmente de AEA, que son aquellos que están en el golpismo y en el deterioro y la denigración permanente. Esos enemigos son los que debe identificar claramente el movimiento nacional y popular en la Argentina para fortalecerse, porque si no, los identifica a nivel popular. Si esos enemigos son difuminados, si esos enemigos son parte de un supuesto consenso, la verdad es que estamos en problemas. ¿Por qué estamos en problemas? Porque en realidad los consensos sirven fundamentalmente para dejar instituidos los poderes hegemónicos que existen preexistentes, nunca para cambiar la realidad, nunca para, en este caso, proceder, por ejemplo, a una distribución de la riqueza como es la que estamos proponiendo desde prácticamente todos los sectores del peronismo. Esto lo dejó muy claro Cristina Fernández cuando habló del capital concentrado, y un dato no menor, que no le puso este nombre y apellido, pero se lo pongo yo, es el tema de la colonización que tenemos, tanto cultural, económica, financiera, como institucional. Y este me parece que es el tema de la Corte Suprema. Este es el tema de la mejor expresión de la colonización. Es la Corte Suprema de Justicia, de Injusticia de la Nación. ¿Por qué lo digo? Porque es una Corte que ha avalado la persecución, aliándose al diseño estratégico de Estados Unidos en el lawfare sobre América Latina para deteriorar los movimientos nacionales y populares. Lo ha hecho con Lula, lo ha hecho con Dilma, lo ha hecho con Zelaya, lo ha hecho con Lugo, lo ha hecho con... Incluso cuando se le acabaron las herramientas, lo hizo en Bolivia con los militares. O sea que un diseño que es el lawfare, que es la nueva escuela de las Américas de la década del 70, hoy transformado en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero esta Corte, además, es la Corte que amparó al juez de Reconquista para evitar que 1.400 productores cobrasen. Se metió en el tema económico de amparando a un juez canalla que indudablemente impidió también recuperar 500 millones del Banco Nación. ¿Y esto por qué siente la protección de una Corte que no le va a demandar sus acciones, que no va a tomar el caso, que no se va a preocupar por el destino del país y que está amparando ni más ni menos que estafadores que hoy están juzgando todos los sectores que están en proceso judicial en otros sectores como el contencioso administrativo por estafa? En segundo lugar, esta Corte también impidió que los argentinos tuviesen el derecho humano a Internet y al cable como servicio público, también derogó ese DNU. Impidió que el Senado en sus funciones volviese a 2 jueces a sus lugares naturales, o sea que se metió con otro poder de la República. Y esta Corte es criminal porque derogó un DNU de cuidados de vida por una apelación de Schiaretti y Larreta al DNU de la no presencialidad que habíamos propuesto de lo sanitario, y 4 jueces que no iban a trabajar por miedo al virus mandaron al espacio público 16 millones de personas que ocasionaron 42.000 muertos en 3 meses en la tercera ola, cuando no habíamos tenido más que 56.000 muertos, no porque sean pocos, obviamente, pero la cifra da escalofrío, 56.000 muertos en un año. Así que esta Corte prácticamente en 3 meses hizo una catástrofe sanitaria
y epidemiológica, sin llamar siquiera a un consultor, a un perito, a alguien que le dijese qué es lo que estaba pasando con la guerra pandémica que se desarrollaba en nuestro país. Pero Cristina también habló de los principales problemas, que sin lugar a duda es la distribución de la riqueza, y no porque se haya hecho todo mal, sino porque hay presiones de todos los sectores políticos que ejercen el poder en la Argentina, el poder real. Ese que Cristina dijo que cuando te dan la banda y el bastón solamente tenés un 25%, bueno, el 75% restante lo ejercen estos sectores que ella denunció y que están impidiendo esa distribución de riqueza de un crecimiento del 10% que no se ha verificado en los salarios en un más de un 4%, y esto realmente es algo fundamentalmente preocupante y que también tiene que ver con esta cadena de valor de los alimentos que han golpeado duramente a los sectores más humildes, que lo único que consumen son alimentos. O sea que estamos en una situación que Cristina describió con ese talento enorme que tiene de pensar la política, le bajó el tono a la pelea, reafirmó la unidad del Frente para Todos. No se va a romper el Frente para Todos, porque en realidad hay un Perón filosófico que sigue dando respuestas a la demanda de la hora. Esto es lo que nos hace peronistas, y es que si somos inteligentes, los próximos 70 años estaremos gobernando sin pausa, porque eso de los ciclos es un invento neoliberal, venciendo la colonización que se ha instituido en nuestro país y venciendo entonces aquello que tiene que ver con el imposibilismo que quieren hacernos querer llevar a la resignación al pueblo argentino. Miren, para terminar, nos dicen que somos un país subdesarrollado. Manejamos el ciclo del uranio enriquecido, exportamos centrales atómicas, producimos radares triple D para el espacio soberano aéreo, que es el más importante de los tres, que son el mar y la tierra. Producimos centrales hidroeléctricas que exportamos para la producción de energía eléctrica a terceros países. Tenemos 2 satélites orbitando, 2 más para mandar y un vector tronador que está alcanzando la altura necesaria para llevarlos sin depender de terceros al espacio. Producimos vacunas, producimos medicamentos. ¿Saben cuántos países del mundo, de los 202 países de Naciones Unidas, tienen este combo? 15. Y sin embargo, nos dicen subdesarrollados. Nosotros debemos recuperar el sentimiento patriótico que atraviesa incluso al peronismo, va más allá. Seguramente hay muchos sectores patrióticos que querrán acompañar una gesta que recupere la soberanía nacional en un proyecto nacional que nos permita descolonizarnos. Soy Alejandra Benalia, periodista, feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, y en esta oportunidad quiero retomar el tema de los estereotipos, pero no de todos los estereotipos, sino de ese que nos obliga a las mujeres a tener una belleza perpetua, sin canas, sin arrugas, delgadas, a ese estereotipo que nos condiciona desde que somos pequeñas, a través de las publicidades, a través de las marcas de ropa, a través de la mirada de los otros, que nos dice si somos bellas o no lo somos, o cuándo dejamos de serla, y si servimos o dejamos de servir. Y ni que hablar cuando los años pasan y ya se dejan entrever ese paso del tiempo que pareciera que en los hombres no tiene tanta importancia.
un hombre con canas es interesante, un hombre con barriguita también lo es. Sin embargo, a las mujeres podríamos decir que no se nos perdona una. ¿Y por qué quiero hablar de la vejez? Porque en realidad el problema de la edad no es un problema solamente a partir de determinada edad como puede ser los 50 o los 60. La edad es un problema, lamentablemente, especialmente para las mujeres, a partir de los 30. Ya sos vieja para ser madre, ni que hablar de los 40, ya no, para el trabajo no, preferimos una de 25. Si tenés unos kilitos de más, no servís, ya conseguimos otra chica. El edadismo, ¿no?, y el viejismo se instalan en la sociedad como dos problemáticas contra las que también tenemos que luchar. En esta sociedad patriarcal, las viejas ya no servimos más que para cuidar a los nietos o a las nietas. Todas las viejas somos abuelas, aunque no seamos tu abuela, pero todas somos abuelas, ¿sí? Una falta de respeto, podría decir yo, y no porque nos moleste ser viejas, porque lo que hacemos es reivindicar el orgullo de serlo y quitarle la connotación negativa a la palabra vejez, porque la vejez es la etapa más larga de la vida. Les dije, a partir de los 30 ya no podés ser, no está bien ser madre o no está bueno, a partir de los 40 ya no servís para algún trabajo, con lo cual esa vejez, esa persona envejeciente tiene un proyecto de vida quizás de, 50 años por delante, lo cual indica que esta etapa es la más larga que nos toca vivir. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Bueno, porque en el año 2020 nació un movimiento que se autollamó la Revolución de las Viejas y que tenía y tiene como objetivo pensar las vejeces y las problemáticas de las mujeres de más de 50 años desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. Este movimiento tiene como 3 ejes: el antiedadismo, el buen vivir y la perspectiva de género, formado por viejas de todo el país, ¿no? Al que se han sumado a esta marea plateada, reivindicando también nuestros cabellos, nuestras canas, y que desde todo el país se han sumado a través de grupos de Facebook, a través de el Instagram, en las diferentes redes sociales, que se ha extendido también por fuera de nuestras fronteras, Uruguay, Chile, y que nos conectamos, sí, ya casi 33.000 viejas de todo el país, contando y poniendo en común todo lo que nos pasa. Entre los movimientos temáticos que tiene este movimiento, justamente está el de habitar la vejez, con alternativas de cuidado y de atención ante la institucionalización de la vejez, el ecofeminismo tan en boga en este momento y que habla de una militancia y un activismo por el buen vivir, para la protección del ambiente y una vida sustentable. La sexualidad y la vejez, qué temazo, ¿no? Porque pareciera que a partir de la menopausia se acabó nuestra vida sexual y nuestra vida útil, ¿sí? Ya no podemos tener hijos, entonces se acabó. Se nos veda todo lo que tenga que ver con el placer. Esta sexualidad y esta vejez que intenta mostrarnos
una educación sexual para adultas mayores que esté basada en el disfrute y en la salud integral. Y también un feminismo posible a través de la cultura y el arte para justamente deconstruir este patriarcado desde una perspectiva de derechos y en relación con esta etapa de nuestras vidas. Un movimiento que, como les dije, ya tiene casi 33.500 viejas. ¿Y por qué es necesario hablar de la vejez? ¿Por qué tenemos que pensar la vejez? Bueno, les voy a dar 3 motivos. El primero es que no somos los y las mismas. Las vejeces de hoy no son las de ayer. Las viejas y los viejos de hoy, que hemos sido parte de un recorrido histórico, cultural y social específico, tiene otro accionar. Hace 40, 50, 60 años, las personas ya a los 50 años eran viejas, pero desde otro lugar, desde el lugar de la pasividad. Hoy las vejeces son activas, nada de edad pasiva. Otro de los motivos es que el envejecimiento poblacional ha ido variando. El 15% de las personas son mayores de 60 años en nuestro país. En el 2050, 1 de cada 6 personas van a ser mayores de 65 años. Y con respecto al feminismo, la feminización del envejecimiento. El 57% de las personas mayores son mujeres. Que ellas sean, que nosotras seamos más longevas, no significa que tengamos una mejor calidad de vida. Algo muy interesante dentro de este colectivo es el antiedadismo. Y quiero aclarar esto. El edadismo es la discriminación contra personas o colectivos de personas por motivos de edad, que tiene por objeto o por resultado la reproducción de estereotipos estigmatizantes que menoscaban o anulan el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales, una definición dada por la Organización Mundial de la Salud. Y también quiero hablar del viejismo, que es el conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican a los adultos mayores exclusivamente en función de su edad. Esto es un concepto acuñado por Leopoldo Salvarezza. En lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la Defensoría del Público elaboró una serie de pautas para hablar de las personas adultas mayores en los medios de comunicación desde una perspectiva de derechos. Un documento que está disponible en la página de la Defensoría del Público. El pasado año se presentó en la legislatura un proyecto de ley contra todas las formas de discriminación por edad. Un proyecto que prohíbe y sanciona la discriminación por edad, que promociona el empleo para mayores, que transversaliza la política pública y promueve la representación positiva de las personas mayores en los medios, ¿sí? Y el hashtag Basta de Edadismo se dio a conocer el año pasado con una serie de frases hechas que estamos muy acostumbradas a escuchar las mujeres. Por ejemplo, ya no tenés edad para vestirte así, o estás muy bien conservada, ¿no? Como si en realidad la edad que tenés biológica debería mostrar otra cosa. O si buscas empleado con perfil joven, tiene que tener menos de 45 años. La verdad que muchas son las razones que podríamos seguir diciendo, pero voy a terminar con la perspectiva de género en la vejez.
¿Por qué es importante? Bueno, porque el 57% de las personas mayores de 60 años son mujeres, porque el 27% es la brecha salarial entre mujeres y varones que luego se refleja en la etapa jubilatoria, y porque el 73% es el porcentaje de los hogares unipersonales del AMBA con mayores de 60 años, compuesto por mujeres. Para terminar, quiero decirles que la discriminación por edad impacta con más fuerza en las mujeres y en las disidencias. Así que tenemos orgullosamente la edad que tenemos. Vestimos nuestras canas y nuestros cuerpos arrugados con mucho orgullo. Gracias por escucharme. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es la columna de Ambiente. Soy Silvia Oliviero Guieto y hoy les traje una pregunta para iniciar la columna, con la idea de promover el debate y que ustedes vayan construyendo sus opiniones de manera autónoma en relación a estos temas. Y la pregunta es la siguiente: ¿un desarrollo productivo extractivista es progreso y bienestar para los pueblos? En este contexto de una fuerte escasez de dólares por la cual está transitando la Argentina, que se ve agudizado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a la cual los economistas denominan restricción externa, se observa una profundización de las políticas asociadas a una explotación de los bienes naturales, a la generación de commodities y a la promoción también de inversiones extranjeras para poder favorecer este proceso de generación de commodities, exportaciones de los mismos. También hay un contexto internacional que tiene que ver con la guerra que favorece esta posición, digamos, de exportador de commodities, que dicho sea de paso no es nuevo porque, bueno, es el lugar donde nos ubicó la Organización Internacional de Trabajo, no solamente a la Argentina, sino a todos los pueblos de América Latina y el Caribe como proveedores de materias primas para los países del capitalismo central, y a lo cual nosotros también lo denominamos en un contexto más amplio como la naturaleza como proveedora de bienes. En ese contexto es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo. Fundamentalmente, el extractivismo tiene como objetivo la apropiación de la tierra y del territorio, con la consecuente pérdida de soberanía, el saqueo de los bienes naturales, el flujo permanente de los mismos y también de los bienes que se genera, los dólares, hacia los países del capitalismo central. Esta es un poco la historia o el derrotero que han sufrido nuestros países, nuestros pueblos latinoamericanos, pero me parecía interesante volver a poner este concepto más amplio del extractivismo que va más allá de extraer bienes naturales. En todo ese marco, el lunes 2 de mayo, el Ministerio de la Producción convocó a una mesa nacional sobre minería abierta a la comunidad, la MEMAC, definiéndolo como un espacio de diálogo público, constructivo y federal sobre la megaminería. En ese ámbito, ¿sí?, participaron el ministro Culfas,
Marcó del Pon, Moroni, Pelle y Nicolini, que es la actual secretaria nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de la Nación, que estuvieron como conferencistas. Pero también se invitó a las distintas cámaras de empresas mineras, a los sindicatos mineros, a los gobernadores de Catamarca y San Juan, y estuvieron también representados los gobernadores de Santa Cruz, de Chubut. Se sumó al ámbito universitario, académico, y también a representantes de las organizaciones de jóvenes por el clima. Obviamente no fueron convocados los movimientos sociales y asambleas ambientalistas que están dando la disputa contra la megaminería en los distintos territorios de la Argentina. Al otro día de la convocación de esta mesa de diálogos, se produjo una fuerte represión en el pueblito Choya, en Andalgalá, en la provincia de Catamarca, un pueblito de unos 300 habitantes, pero donde hay una fuerte comunidad diaguita, porque se vienen oponiendo, ¿sí?, a la explotación de un emprendimiento minero denominado Mara Agua Rica en la alta montaña, y que venían con distintos acampes y bloqueos a la ruta para que circulen los camiones que son los que llevan y traen los insumos del emprendimiento. Como vuelvo a decir, fue una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad de Catamarca contra prácticamente el pueblo de La Choya, donde se vieron heridos y afectados mujeres, niños, personas ancianas, y también fueron puestos en prisión varios de los activistas que eran los que motorizaban esta protesta. Así que bueno, las dos caras de la moneda de este denominado diálogo para descomprimir la conflictividad frente a estos temas. También debemos decir que lamentablemente o tristemente América Latina y el Caribe es uno de los territorios del mundo que tiene el mayor porcentaje de activistas de movimientos sociales y ambientalistas asesinados y perseguidos por las fuerzas de seguridad. En ese contexto se acaba en el 2021, el 22 de abril del 2021, entró en vigor el Acuerdo Regional de Escazú, que es un acuerdo sobre el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, y que además incorpora la defensa de los derechos humanos de los activistas ambientales, que es un caso único, digamos, este acuerdo que incorpora estos derechos a nivel global y que a su vez es el primer acuerdo ambiental exclusivo de la región de América Latina y el Caribe, y que esto ya pone en otro plano todos estos diálogos, estas discusiones, porque lo que intenta este acuerdo justamente es aumentar la participación pública en los procesos de toma de decisiones gubernamentales, en lo que hace a justamente la cuestión de los distintos modelos de desarrollo productivo propuestos. Y acá, como siempre, anunciándole todas estas cuestiones, voy a terminar con una propuesta que hizo el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, para dejarlos pensando sobre este tema y sumar este aporte que hizo el Papa Francisco en el año 2015. Es el ítem 194 de la encíclica y dice lo siguiente:
Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global, lo cual implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad para corregir sus disfunciones y distorsiones. No basta conciliar en término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. Por otra parte, muchas veces la calidad real de la vida de las personas disminuye por deterioro del ambiente, la baja calidad de los productos alimenticios o el agotamiento de algunos recursos en el contexto de un crecimiento de la economía. En este marco, el discurso del crecimiento sostenible suele convertirse en un recurso diversivo y exculpatorio que absorbe los valores del discurso ecologista dentro de la lógica de las finanzas y de la tecnocracia. Y la responsabilidad social y ambiental de las empresas suele reducirse a una serie de acciones de marketing y de imagen. Con estas palabras de Francisco, los dejo reflexionando y pensando, como hacemos siempre. Les agradezco que estén ahí y nos vemos en la próxima columna. Muchas gracias y buenas tardes. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitades. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchando, escudo
a codo el deber.